Bienvenidos a una nueva entrevista veraz a propósito de una cuestión imposible: mantener el petróleo bajo el subsuelo del bloque 33 del ITT. ¿Y por qué saqué esa conclusión? El imposible me corresponde a mí, no a mi invitado de la semana anterior. ¿Por qué él dijo esto, el ingeniero Hernán Poveda, a propósito de este tema crucial, no solo por los 1.200 millones de dólares por año que podría dar, o los 300 o 500 solamente, como dicen los ambientalistas que es, y por los 6.000 y pico que se perderían en 4 años y los 18.000 en 20? No, porque aquí está en juego el mantener o no una política ambiental que ha empezado a mejorar para a la vez mantener la explotación petrolera. Esto dijo Hernán Poveda. No es aplicable el resultado de la consulta, primero por la pregunta misma, que está estipulada o determinada en el dictamen de la Corte Constitucional, en donde la Corte Constitucional en el dictamen dice concretamente que se debe mantener el petróleo del bloque 43 debajo del subsuelo. Geológicamente el globo terráqueo está constituido del suelo, el subsuelo, lo que es el cial. Luego tenemos la corteza, luego tenemos el manto y tenemos finalmente el núcleo. Los minerales, oro, petróleo, cobre, etcétera, etcétera, están en el subsuelo. Debajo del subsuelo no hay exploración. Debajo del subsuelo no se ha hecho una búsqueda de ningún tipo de minerales. Los minerales que estamos explotando en el Ecuador, tanto metálicos como no metálicos, líquidos y gaseosos, están en el subsuelo, no debajo del subsuelo. Pero ahora resulta que, según el ingeniero Fernando Benalcázar, no es necesario recurrir a ese argumento que, como ustedes habrán visto la semana anterior, algunos consideran una leguleyada. Yo incluso le pregunté, oiga, perdón, si usted sabía esto, experto petrolero, ¿por qué no lo advirtieron a tiempo? ¿Cuáles son las razones principales? Porque las vamos a desarrollar a lo largo del programa, ingeniero, para esto. Bienvenido. Gracias, Carlos, por la invitación. No niego la veracidad de las palabras del invitado anterior, donde se habla que de la extracción de los minerales, incluido el petróleo, vienen del subsuelo. Indiscutible, indiscutible. Creo que es irse por un lado de forma cuando leímos minuciosamente el dictamen. En la primerísima sección se hace referencia al mismo error en donde se dice indefinidamente bajo el subsuelo. Pero a lo largo de todo el documento se intercambian frases en donde se habla correctamente de la extracción petrolera del subsuelo. E inclusive en la papeleta mismo que tú tienes ahí en tus manos, tú tienes en el segundo párrafo de la papeleta, párrafo inmediatamente anterior a la pregunta, y lo voy a leer textualmente, dice que mantener la iniciativa de dejar el crudo en el subsuelo en el Yasuní, puntos suspensivos. Y de ahí viene la pregunta, y el error de nuevo se introduce. ¿Está usted de acuerdo con que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente bajo el subsuelo? Entonces, me parece a mí que no creo que el camino es seguir hablando de que si la consulta fue válida, no fue válida, y si es que es el subsuelo, o no, bajo el subsuelo. Yo creo que debemos focalizarnos con la realidad. Hay una consulta popular, ganó con un 52% versus 48% a nivel nacional. Y en las provincias propias donde hay la actividad petrolera, Orellana y Sucumbías, fue al revés, prácticamente 52 que continúa la actividad petrolera y 42 que no. Y hablar de la realidad, no podemos cambiar eso. Legalmente, el pueblo se pronunció. Y creo que este gobierno, a diferencia del anterior, y no es por comparar, sino que en el anterior no se dio el tiempo que tenía que darse para contestar las preocupaciones que nacen, lo que ahora los expertos constitucionalistas llaman la modulación a presentar por parte del Ejecutivo a la Corte Constitucional para que ésta entienda y conozca más detalles, porque no puedes esperar que 7, 8 jueces puedan dominar temas del sector petrolero o de cualquier área. Bien, de esa realidad vamos a hablar entonces en los próximos 60 minutos. Resulta que, según Fernando Benalcázar,
no es necesario recurrir a esto que he llamado error, o esto que algunos llaman truculencia, y hay otros que algunas califican como leguleyada, para detectar que el pronunciamiento de esa pregunta en la consulta no se puede cumplir, o como lo llaman los técnicos, es inaplicable. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio veraz se emite gracias a Serviseguros, Comandato, Banco Comercial de Manabí, Empagran, Bankers Club. Les recuerdo siempre que esta entrevista veraz se emite por Facebook y YouTube de Vera a su manera. En medios convencionales estamos en Extreme TV Cable, por Vito TVO, canal 15 o 709 alta definición. En DirecTV, por el canal 194, corresponde a Manavisión, canal 9, señal abierta solo en Manabí. En radio, las dos mayores de cobertura nacional, Caravana 750 AM y Di-Blue 88.9 FM. Alborada de Imbabura también nos reproduce 90.3 FM. El reprise es el domingo a las 20:30 por Extrema 92.5 en Tungurahua y Cotopaxi. Y desde esta emisión, gracias a Macro Digital, vamos en simultáneo por todos los Estados Unidos donde están suscritos a esta red. La posición de Fernando Benalcázar ha sido siempre coherente. Recordemos por qué sostuvo a propósito de la consulta esta actitud. Voto por el no porque estoy absolutamente convencido, y lo hemos probado a lo largo de casi 3 décadas, que la actividad petrolera ha sido exitosa en 3 bloques dentro del Parque Nacional Yasuní, y ahora el bloque 43 dentro del Parque Nacional Yasuní y su campo ITT. Tiene un rol importantísimo el desarrollo del sector petrolero, con la mejor tecnología y con el respeto ambiental y social. Ese rol, poniéndolo en términos muy sencillos, busca que el desarrollo económico de un país a través de la producción del petróleo y manejado de una manera consistente con el entorno, las comunidades y el ambiente, den un equilibrio para crecer. Nosotros de ninguna manera podemos acusarle, como he escuchado en este debate, que la industria petrolera ha sido la causa de la corrupción. La causa de la corrupción no ha sido la industria, sino los malos gobernantes, los malos administradores, los pésimos gerentes de las empresas que han tenido la responsabilidad en algunos casos, con excepcionales, con grandes excepciones. Hay gente de primera también en la industria petrolera. Antes de proseguir, ¿quién es Fernando Benalcázar? Él tiene más de 32 años de experiencia internacional en la industria del desarrollo petrolero, minero y energético. Esa experiencia lo ha llevado a 3 continentes y 9 países: Siria, Francia, Canadá, Estados Unidos, Omán, Venezuela, Brasil, Colombia y Ecuador. Es ingeniero civil de la PUCE de Quito, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, para quienes no hayan estudiado allí. Yo estudié allí. Tiene un máster en ingeniería civil en la COPE de Río de Janeiro, que ele fala português muito bem. Estou com muitas garotas no Rio de Janeiro também. Es un Certified State Professional de la BSSP de Illinois, disculpen la broma, y es máster en gestión de proyectos mineros. Acaba de decir que la realidad ahora es otra y que se puede modular la consulta según lo que ha anticipado el presidente Noboa. Técnicamente, ¿qué significa eso? Ok.
Partamos de una realidad que es la necesidad económica que el país tiene. Siempre la ha tenido. Y ahora con la guerra interna, el presidente da un giro a finales de enero, y digo un giro comparativamente con lo digo como candidato, Sí. en el que las cosas han cambiado y se necesita el ITT. Producto de que recién se entera de los detalles técnicos que entonces desconocía. 100%. Y aprovecho esa plataforma o ese comentario para decir que lo mismo les pasó a estos jueces de la Corte Constitucional. Hay muchísima desinformación y resultado de esa información se toman decisiones en el dictamen como decir nos tienen un año para hacerlo. ¿Eso lo supone usted o lo sabe? ¿Ha hablado con Eso ellos? no he ¿Hay hablado fuentes con que le ellos. han dicho eso? No, eso lo supongo y lo colijo resultado de leer todo esto y de evidenciar por escrito en los votos salvados que la discusión fue de lo mejor. Podemos entrar en ese tema de aquí a poco. Pero en los votos salvados se pone blanco y negro los efectos negativos que venía económicamente para el país cuando hay compromisos por 101 millones de barriles a entregar hasta 2017. Es decir, no hubo novelería, no hubo irresponsabilidad, no hubo precipitación. A su juicio, hubo falta de conocimiento técnico, porque de lo que me refiere, tampoco es que hubo desprolijidad. No, yo diría una combinación de las dos. Hay grupos dentro de la Corte Constitucional, y no solo en este caso, que son muy tirados al cuidado ambiental y punto. Hay personas que son de ese perfil. ¿Sinceramente o noveleramente? Difícil saber, no soy ellos. Pero hay otros que buscan un análisis ecuánime. Pero lo importante es que esa economía ecuatoriana depende, más aún en las circunstancias actuales, de que la producción en el ITT continúe. De ahí viene esto de la modulación. Yo planteo que si logramos como gobierno presentar a la Corte Constitucional para que ella pueda tomar esa decisión, se mantiene la producción y aquí viene algo, si cabe el término, importante e innovador, del rédito que genere durante el tiempo que pueda seguir produciendo el ITT, se pueden obtener los fondos para el cierre del campo en el momento adecuado. Qué novedoso, ok. Antes de proseguir en eso, primera vez que oigo esa propuesta. ¿Eh? Claro. Sí, se mantiene la decisión de cumplir la consulta, se la difiere, ya veremos cuánto tiempo, y con esos recursos hay el compromiso de hacerlo en el momento adecuado. Vamos a entrar en eso, pero antes, le recuerdo una cosa más que dijo Fernando Benalcázar cuando estábamos en el debate de la consultación. La protección del ambiente y del entorno solo ha sido efectiva gracias a la presencia de la industria petrolera. El rato que no hay una empresa petrolera que impone controles y cuidados a las vías de acceso, fluviales, terrestres, cualquiera que ésta sea, viene de manera galopante lo que estamos viendo en el resto del país. Minería ilegal en la cuenca baja del río Napo, tráfico ilegal de especies, compromisos que podrían, descuidos que podrían comprometer en algún momento dado con los pueblos no contactados que eventualmente podrían transitar por esa zona. Y no se diga con el tráfico de especies y la tala ilegal de madera. Ingeniero, suena paradójico, gracias. pero si no estaría ahí la industria no pasaría así. Eso que usted propone, ¿puede cumplir los parámetros de explotación ambiental que usted entonces avisoraba y reclamaba? 100%. Cuando hablábamos al inicio del programa, en los videos que usted presentó, Carlos, el Parque Nacional Yasuní es una reserva de la biosfera y es un sitio prístino, es un sitio importantísimo desde el punto de vista ambiental que hay que cuidarlo. Tampoco nos imaginemos que no ha habido presiones locales como son, por ejemplo, las propias comunidades quichuas. Ellos han utilizado la madera para su construcción, para sus canoas, para su supervivencia, su vivencia y demás. Pero también han descubierto que hay factores externos que esa madera se puede vender y viene el tema de la tala ilegal de la madera fina. Entonces, en esos 8 bloques ha habido actividades de 1993, Carlos. Y el bloque 43, el campo ITT, es el resultado de las excelentes prácticas que funcionarios que fueron entrenados, yo fui uno de los primeros en ese sentido en el 92, en ser entrenados en temas ambientales, responsabilidad con las comunidades y demás, con Occidental. Ya que usted menciona eso, y yo admito mi ignorancia en esta materia, ustedes habrán visto que conté la vez anterior que nunca he estado en una plataforma petrolera, voy a poner una secuencia de gráficas para que a ustedes, Fernando Benalcázar, les ilustre a qué se está refiriendo, y luego retomamos la propuesta central. ¿Ya?
hacer un planteamiento a la Corte Constitucional en el cual se plantee que los recursos que genere el bloque 43 sirvan para, en el momento adecuado, fue la expresión que él usó, se produzca lo que ahora no se puede producir inmediatamente, es decir, el cierre de esos pozos. A medida que vaya poniendo las gráficas, el ingeniero Benalcázar va a explicar qué es cada uno. Gracias. Ok, aquí estamos viendo una plataforma petrolera. Esta es de producción, esto es en Tarapoa. Es donde ustedes pueden ver unos 2 tanques de recepción de toda la producción del campo Tarapoa, se almacenan en esos tanques. ¿Dónde está la producción? Yo no veo ninguna torre allí. No hay ninguna torre, lo que usted ve ahí es la transformación del suelo original por un suelo que en la entrevista de la semana anterior se refirieron como pavimento, que es correcto, en donde es más consistente, más fuerte para recibir carga. Y ahí lo único que usted ve son 2 tanques de aproximadamente 50,000 barriles, en los cuales se recibe todo el petróleo ya procesado y se los almacena previo a la entrega. Que se saca en esa misma plataforma en un sitio distante, cercano. ¿Perdón? ¿Que se saca en esa misma plataforma? ¿Ahí? No entiendo la pregunta. ¿Ahí está la torre de exploración? No, ahí no hay nada. Eso ya es posterior. ¿Y de dónde viene el petróleo que se almacena ahí? Mediante una tubería que viene enterrada a 72 kilómetros desde el campo Tarapoa, en donde se procesa. Ya, prosigamos entonces para entender. A ver, ¿qué es eso? Ya. Esto es otra plataforma. Este caso es la plataforma Batata 2. Esto está en el pleno corazón del Parque Nacional Yasuní, uno de los proyectos más hermosos que se han hecho en el Ecuador desde el punto de vista constructivo y de cuidado ambiental, que ha sido materia de varias publicaciones técnicas, en donde se puede ver que se ubica un área inferior a 8,000 metros cuadrados, en la cual esa plataforma servirá de base para llevar un taladro de perforación, perforar y buscar si hay crudo o no. Ya. Y ahora fíjense, resulta que esto es el equivalente a lo que yo esperaba ver siempre, que esto es el equivalente a una torre petrolera, que es lo que yo veía en los 70s, que se ponía en el sitio de donde saca petróleo. ¿Qué es esto? Ya, la torre de perforación sí existe y es importante, su comentario es válido, es la que llega, perfora, llega hasta el subsuelo, se ponen ciertas condiciones mecánicas, tuberías, válvulas, puntos de control, y en superficie, una vez que el taladro acabó su actividad de perforación, se coloca lo que se llama un árbol de Navidad o un cabezal de pozo, que es un conjunto de válvulas que garantizan que el flujo no llegue a superficie. O sea, el bloque 43 del ITT tiene 250 de estas. 225 cabezales de esos, correcto. Ya, siguiente, ahora aquí, este es de la época de los dinosaurios. Esto es lo que yo esperaba ver. 250 agujas o 225. No. ¿Y qué es esto? Usted ve ahí un taladro de perforación. El taladro de perforación es un equipo que se lo puede llevar por tierra, que es lo más común, o se le puede llevar por helicópteros a zonas sensibles como el Parque Nacional Yasuní. En esa, usted llega para iniciar la actividad de perforación. En promedio, en el Parque Nacional, en el bloque 43 ITT, puede estar entre los 5 y los 9,000 pies de profundidad. Wow. Esa es la máquina, el equipo, con esa torre, que permite llegar mediante una serie de brocas hasta el punto donde está la producción que usted busca. Veamos en cambio qué es lo siguiente, porque ahí sí veo la famosa torre petrolera que yo esperaba ver. Esa torre, ustedes vieron la escena anterior en Batata 2, Parque Nacional Yasuní, año 2004. Esa torre fue llevada mediante un helicóptero especializado que puede llevar grandes cargas, se lo lleva en piezas y se lo arma en sitio. Se hace teletransportada porque al ser un sitio tan sensible como fue similar a lo que es el ITT, bloque 43, no quiere hacer caminos de acceso. Una vez que hace el hueco y ponen los tubos, ¿qué hace con la torre? Se va a la torre, se desarma la torre. En este caso se hicieron 4 perforaciones más en la misma plataforma. En el ITT, en estas plataformas se llegan a hacer hasta 15, 20 pozos. Y entonces, sacada la torre, lo que vería yo ahí son 4 válvulas como las que me enseñó. Después, cuando está ahí la torre, la movemos físicamente. Hoy día hay muchos taladros que se llaman Wranglers, que tienen unas megas llantas más altas que nosotros, que le permiten moverse al punto dentro de la misma plataforma para hacer la perforación, o sea, que con se llama el mismo taladro exploró Exacto. Los 4 pozos. No fue necesario de poner 4 taladros. No es explorar, es perforar. Perforar, perdón. Explorar es buscar. Right. Okay. Siguiente, ¿qué es esta vaina? Eso es otro pozo, eso es otro taladro que se llama chivo. Este es como cuando usted se compra el carro. Para que su carro funcione maravillosamente tiene que hacerle mantenimiento regular. Y el fabricante le dice, mantenga su carro cada 5,000 kilómetros. Usted ahí usa este taladro o chivo que se llama de acondicionamiento o reacondicionamiento, que le hace el mantenimiento para que el pozo fluya
y salga el crudo que buscamos a esa Por válvula de eso control. se ve más delgado y más pequeñito. Y Correcto. sigamos con el resto. Fíjense lo importante que es entender. Espero que compartan mi curiosidad y en algunos casos mi asombro, la operación petrolera. Esto es uno de los equipos que se tiene en superficie. Tomemos el ejemplo que usted me decía, 225 pozos. Esos pozos tienen que comunicar físicamente a una serie de tuberías, mediante tuberías secundarias, a una serie de equipos en donde se procesan. Y ese es uno de los equipos, es un separador que busca separar el agua del crudo y el gas. Siguiente gráfica. Ok. Esto es de Deng Yuturi. Esto es uno de los campos que operaba y procesaba la empresa Occidental. Ahí usted puede ver el conjunto de equipos en superficie en donde combina todo lo que usted requiere desde el punto de vista físico-mecánico para transformar el crudo que sale de la tierra en agua, gas y petróleo exportable. Lo siguiente. Es un ejemplo de todas las tuberías. Aquí llegan 25, 30 pozos. Todos esos pozos de los cabezales llegan a través de esas tuberías a un sitio centralizado previo a llegar al área de proceso. Una gráfica más. Esta en cambio corresponde a Eso es lo mismo, exactamente lo mismo. Es otro perfil ángulo del en concepto primer de la plano. tubería secundaria. Los tubos siguientes corresponden a Ya, este es un ejemplo clarísimo de las tuberías que salen del área de proceso del ITT. Estos son fotos reales del OCP, del oleoducto de crudos pesados, tomados en el 2003, donde las tuberías son similares en diámetro. Pueden ser de 30 a 35 pulgadas. Y aquí viene la maravilla. metro y medio, unos 50 más o menos. No, 35 pulgadas, 80, 90 centímetros. Ok. Estas van enterradas. En el ITT todas las tuberías están enterradas bajo la tierra. Y salen por 80 kilómetros hasta una central de proceso alejada del ITT, precisamente porque está en el Parque Nacional Yasuní. Eso es inusual. Ahí no se procesa nada. No se procesa, solo se saca del crudo, vienen estas tuberías y con esas megas tuberías se llevan a una central que está a 80 kilómetros fuera del parque para hacer el proceso de separación. Ok, la última, que esta a mí me impresionó particularmente porque yo presumo que esta tubería que vemos en primer plano sube la loma. Correcto. Eso aquí quiero demostrar cómo es de compleja y demandante la ingeniería requerida para construir una facilidad petrolera. En el Ecuador hay la capacidad, y en eso coincido con el entrevistado de la semana pasada, ecuatorianos profesionales capacitados, con mucha experiencia a lo largo de 40 a 50 años para construir. Que eso sí se puede utilizar para desmontar y destruir cuando el momento llegue en el Yasuní. Y complementando, el momento llega en el ITT y Yasuní. Complementando mi idea, es importante, usted me preguntaba hace 2 minutos, ya no pudimos por el entusiasmo de la conversación, ¿qué significa hacer bien las cosas para desmontar el ITT? Significa que 225 pozos deben de manera técnica y profesional estudiarse y desarrollar un plan de cierre del pozo. ¿No se puede proceder igual con cada uno? No, ¿Por qué lo del uno no es aplicable al otro? porque cada pozo tiene sus peculiaridades de profundidad, de diámetro, de condiciones de presiones internas de la tierra, de presencia de gases, de presencia de productos para fines. ¿Cuánto demanda estudiar un pozo? Eso es una ciencia, es un arte especializado. En la industria existen abandonos de pozos temporales, que es muy común. Yo digo, el pozo número 125 no es rentable el día de hoy. Al precio del crudo, ¿cuánto me cuesta operar y producir? No es rentable. Abandonemos ese pozo temporalmente. ¿Qué significa abandonarlo? ¿Cerrarlo? Lo cerramos. Vamos a esa válvula que usted vio, cerramos con condiciones técnicas y lo dejamos en stand-by a ver qué pasa. Ok. O se nos dañó la bomba, o no hay suficiente presión y decidimos abandonar ese pozo por un si tiempo. se cierra la válvula, como continúa viniendo presión de abajo, no hay riesgo que hay la vuelva un condición, rato? no hay ese riesgo. Es lo que le digo. Cada cierre de pozo es diseñado y manejado técnicamente. Increíble. ¿Qué pasa si un pozo no se cierra con su particular estudio, sino que se asume de estos 225, aquí sacamos un muestreo de 15, hagámoslo todo igual? Yo le garantizo que en superficie comenzamos a ver fluido, agua, gases, crudo en la tierra. Eso va a generar la contaminación que Eso se quiere quiere evitar decir, cierre por un las mal válvulas. cierre y un cierre precipitado, Exacto. uniforme para todos. Imposible. Es facilito cerrar las llaves de paso. No funciona así. Ok. Entonces, eso es importantísimo. Ese es un proceso que puede costar entre $600,000 y $1,500,000 por pozo. Y voy a averiguar a lo que volvamos cuánto toma hacer un estudio por cada uno. Estamos entendiendo por fin tanto lo complejo como lo apasionante que sería hacer esta operación. ¿Y por qué, en la explicación de un técnico que no solo conoce la materia, sino que la ha vivido en varios países,
Hay un mecanismo, pero no puede ser inmediato. Falta desarrollar los otros aspectos de la propuesta. No me he olvidado. Lo que esto genere, invertirlo para poder entrar en ese proceso en el momento adecuado. ¿Cuándo? Ya volvemos con eso. Enseguida, del ingeniero Fernando Benalcázar, sobre tiempo que puede tomar. Yo quería averiguar cuánto toma hacer el estudio de cada pozo, ya entendimos por qué hay que hacer de cada uno. Y luego, según aquello, en 225, ¿cuándo sería el momento adecuado? Banco Comercial de Manabí. Desde junio, a más en calificación de riesgo. Seguimos mejorando. Recuerda a ustedes que este encuentro veraz es posible todos los sábados a las 22 horas gracias a Serviseguros, Comandato, Banco Comercial de Manabí. Desde junio del año pasado ya es A positivo, A más, A+, dirían los gringos. Empagran y Bankers Club, desde cuyo piso 33 emitimos. Completemos lo que habíamos empezado a tratar. El tiempo que tomaría hacer el estudio de un pozo aproximadamente. Ya. Difícil responderte. Sé que dependería de las características del pozo. Por eso, vamos al pozo. Yo quiero completar esa parte del pozo porque es el meollo de todo. Sí. Cuando tú tienes un pozo, tiene zonas de las que producen, zonas de producción que aportan, intervalos de producción se llaman. Y has cruzado acuíferos cerca de la superficie. Entonces es vital que en ese proceso, en el diseño de cada pozo, sepas taponar literalmente, hay unos dispositivos de taponamiento de todos los puntos por los que entra a la tubería que trae el crudo, hay que taponar el crudo. Bajo tierra. Bajo tierra. ¿Cómo se hace eso si no Eso, puedo ver? Esa es la habilidad que tú tienes con gente especializada a través de los chivos, de los taladros de reacondicionamiento. ¿Tienen esas camaritas que se meten ahí por si acaso? Es otro mundo. Es increíble. Sofisticadísimo al máximo. Es una obra de arte, de ingeniería. Es una obra de ingeniería de primero, por eso hay unas ingenierías especializadas en el tema de reacondicionamiento. Creo, la mayoría creemos que detectas un yacimiento, perforas el hueco de ahí y sale, y comienza a salir hasta que se acabe. Una vez que taponaste todas las fuentes, ¿ya? Que se llaman fuentes de intervalos de producción, taponas todo lo que hay acuíferos, porque tienes que cuidar el agua de la superficie. Correcto. Cuanto más cerca esté de la superficie, hay que taponar esos acuíferos. Okay. Una vez que has taponado eso, que es con herramientas y equipos costosos, $14,000 diarios cuestan esos equipos, más el costo de estos, más el combustible. Es increíble. Tú ahí estás solo en ese momento en capacidad de cementar el pozo, como dijo el ingeniero Poveda, que es matar el pozo. El término que usamos en la industria, que es traducido del inglés, kill the well, matar el pozo. Cementas el pozo y con ese diseño específico de presiones y manejos, no es el mismo cemento en el 1 que en el 2, ni en el 5, ni en el 125. Wow. Todo es específico. Tiempo aproximado. Ya me dijo Ya, costa aproximada, mínimo $600,000, $800,000 por pozo hay que gastar en ese estudio. Hasta $1 millón puede costar. En ese estudio. En el proceso de cerrar. Ya, estudio y ya. Cerramiento. El estudio, pozo. ¿qué es lo que yo propongo para el estudio? No esperes, porque hay una infinidad de respuestas, que Petroecuador te diga 896. Aquí mencionaron 2.000 millones. Otros dicen 1.200 millones. No hay un estudio definido. ¿Por qué? Porque esto jamás se ha hecho en el mundo. No hay una operación que un campo joven en plena producción de 7 años de producción de 25 esperados, decidamos súper creativos en el Ecuador. Nadie. O sea, ni siquiera la cifra del otro día de $1.600 millones que costaría el cierre es aproximada. Puede ser más, puede ser menos. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo? Que primero por credibilidad. Petroecuador, su credibilidad está tan minada que yo no confío. ¿Ya? Ministerio de Energía y Minas es juez y parte. Debemos crear un grupo independiente que pueden liderar SPOL, Escuela Politécnica Nacional, gente donde es el alma mater de mentes brillantes de ingeniería, de todas las ingenierías, porque aquí no solo es de petróleos.
ingenierías mecánicas, civiles, de caminos, todo se necesita para acá. ¿Qué haría que ese grupo independiente? Hacer un estudio especializado puntual en función de la data existente en Petroecuador, que es el único que tiene ¿Qué la información. estudiaría? Estudiaría las condiciones para cerrar cada pozo, por ejemplo. ¿Qué significaría el estudio pozo por pozo? Correcto. ¿Ya? Las condiciones de qué tenemos en superficie. Ok. Todos esos equipos que tuviste ahí, la gran mayoría se convertirán en chatarra. Ok. Pocos son reutilizables. Si se dejan allí. Correcto. ¿Y si se desarman y se sacan? Chatarra. Ok. Otros podrán reutilizarse. Esos tanques largos que vimos, los separadores, tal vez se puedan utilizar en estos otros campos. Y ahí tendremos el costo y el tiempo aproximado de esto. Todavía no, Carlos. Ni siquiera. Porque eso es lo que ves en superficie. Bajo superficie, ¿qué tenemos? Cientos de kilómetros de tuberías que por un compromiso ambiental debían ser enterradas bajo tierra. Tenemos un montón de líneas. Tienen que quedar ahí, pues no se van a sacar. No dice, una vez que encementas no el pozo ahí. Esto dice claramente, señores, hay que reconformar a las condiciones iniciales del Parque Nacional. ¿Eso dice? Después o sea, es de una eso, utopía. tú tienes líneas de transmisión, tienes compresores. El rato que tú saques una tubería que transporta fluido, que es combinación de lo que sale de la tierra, crudo y agua saladísima y hasta tóxica a veces, tendrás que cortar secciones, drenar, limpiar cada sección manejable. Entonces, todo eso, sin ningún criterio, se dijo, en un año retiran. Les tomará un año hacer un estudio fidedigno. Por la necesidad ahora, podemos poner todos los recursos, si es que hay un liderazgo, como ha demostrado el presidente, y se define, tengo 6 meses para hacer un estudio. Pueden intervenir consultoras de altísimo nivel. Okay. Y ahí podrán saber cuánto realmente cuesta salir de la franja de 600 a 2.000 millones y saber qué tiempo toma salir del sueño de un año a tal vez 5, 6, 8, 10, 15 años, yo no sé cuánto toma. Ok, eso es lo responsable. E inclusive yo le iba a hacer una pregunta que después de lo que él acaba de decir, me la acabo de guardar. Le iba a pedir, ¿cuál es su estimación? Acaba de decir que puede tomar 5, 10, 6, 15 años. No sabe. Lo importante para los técnicos que proceden en función de la data, como le llaman, es hacer esas proyecciones solamente cuando se la tiene la data, no cuando se la cree que existe. Recordemos un par de cuestiones adicionales antes de la siguiente pausa. Que hubo sectores que estaban a favor de que se mantenga la explotación petrolera y vinieron a decirlo a mi programa. Uno de ellos es Keguanto Gabamo, quien es un líder guaurani. Lo que decía temprano, o lo que dice el señor alcalde, para nuestra vida queremos, más cortos. Ponte que mantenga baja tierra. ¿Qué vivimos? ¿Qué vamos a hacer más allá? ¿Ayudarían Estados Unidos? ¿Qué tipo ayudarían? Si abrieran, llegaran a Estados Unidos, hacemos diálogo. Estados Unidos dice, voy a dar esto, voy a dar acuerdo. Pero ningún momento, hasta ahora. ¿Qué les da a ustedes entonces Petroecuador? Bueno, o sea, Petroecuador da todos los apoyos lo que necesitamos. Educación, salud y trabajo para mantener a nuestros hijos. Trabajo. Claro, de trabajo. Y si no trabajo, ¿cómo van a dar de regalar? Ninguno. Entonces, trabajamos, lo que da contrato de compañía Petroecuador, trabajamos y lo cobran mensualmente. Okay. Eso mantenemos, en corto nomás. Ahora, presentamos también la otra cara de la medalla. Escuchen a Patricia Hualinga en una reflexión que es muy frecuente en el sector ambientalista respecto a para qué diablos ha servido todo esto y queremos seguirlo manteniendo. Ella es una lideresa guaurani. En 50 años de explotación petrolera, las 2 provincias petroleras son las más pobres del país y las que tienen más alto índice de cáncer, las que tienen más alto índice de enfermedades. No nos pueden venir a convencer diciendo que el petróleo trae beneficios a los pueblos indígenas, pues eso nunca se ha visto. Lo que ha traído es destrucción, muerte y contaminación, y de eso estamos muy claros. También estamos claros de que el petróleo ha generado dependencia absoluta de algunas comunidades, donde las empresas que explotan ahí se han convertido en gobiernos que usan sus recursos para manipular y dividir a las comunidades. Una costumbre que se ha hecho muy común en sitios donde hay extracción como las petroleras. Hacerles pelear entre hermanos, hacerles que haya conflictos y culparles a ellos mismos
de que esa es la solución, de que sacar petróleo es la solución para que ellos puedan tener una escuela, para que ellos puedan tener un servicio higiénico o para que puedan tener algunos bienes. Respóndale usted. Yo respeto ese mundo, para mí falso, que los ambientalistas ponen sobre la mesa porque no conocen el campo, porque no conocen la industria. Y también soy muy crítico, insisto, y les cuestiono a los ambientalistas por qué en todo este debate de la producción del ITT, parar las actividades petroleras en el Yasuní, uno no ha hecho referencia al tema para mí más importante, más allá del entorno, que es los pueblos en aislamiento voluntario. El Parque Nacional Yasuní, como dije al inicio de mi intervención, cuenta con algo único dentro de los pocos lugares en la Tierra que todavía albergan pueblos que decidieron vivir aislados voluntariamente. Y existe una zona intangible de protección a los pueblos Tagaera y Taromenani que intercepta el bloque 43 como intercepta buena parte del Parque Nacional Yasuní. En esta parte del ITT es una zona de paso, pero hacia el oeste existe zonas de permanencia, de evidencia permanente de su existencia. Eso es algo que yo critico. Y también hay que poner una cosa. Las comunidades quichuas que ancestralmente han vivido ahí, lo dije al inicio, han ejercido una presión en el entorno, una por necesidad, sobre la madera y sobre ciertos recursos, y otra por comercializar y vender carne de monte. Al día de hoy todavía se come carne de monte en Lago Agrio, que son cazadas por las comunidades. El tráfico y tal ilegal de la madera, la caoba, es uno de los puntos que más buscan. Y cuando salgan y no hay actividad petrolera, yo estoy seguro, y lo dije en alguna entrevista con usted mismo, que esos caminos de acceso que se hicieron, o por los derechos de vía que están las tuberías, que hoy día son caminos de uso frecuente de las comunidades, no permitirán jamás levantar. No permitirán las comunidades porque eso les permite el acceso a los puertos. Fíjense qué importante que es conocer la variable social y humana ahí, no solamente la petrolera y económica. Y con eso vamos a retomar en la siguiente parte el tema central, cuando salgan. Ya hemos visto que un plazo específico no hay, pero ¿cuál es el momento adecuado? Sí puede haber, ¿verdad? De eso tratamos enseguida. Dejo anticipada mi pregunta para el ingeniero Benalcázar y con eso retomamos el tercer bloque. Para cuando llegue el momento oportuno, mi cálculo, 4 o 5 años de hacerlo responsablemente, entonces será posible. Si tu vehículo está asegurado con Serviseguros, no tienes de qué preocuparte. Podrás contar con la mejor cobertura vehicular que incluye asistencia de remolque en todo momento. Permítenos asesorarte. Cotiza con nosotros por WhatsApp al 098-715-9423 o en nuestro correo cotizavehículos@serviseguros.es. Esta es la tercera parte de una entrevista veraz a Fernando Benalcázar sobre un tema apasionante desde el enfoque que él le da. No se agarra de la equivocación o de la truculencia de la pregunta de la consulta para determinar lo que yo califiqué como imposible, es decir, que se mantenga el petróleo bajo el subsuelo, simplemente porque no está allí. Es decir, qué pena, dijeron que se mantenga algo que no existe donde dijeron sigue explotándose.
sino que hay un proceso para eso, cuyos recursos se generarían de la propia explotación petrolera, que se mantenga hasta que lleguemos al momento adecuado. Y yo dejé la pregunta sobre eso pendiente. El momento adecuado va a ser un proceso en el cual, como el gobierno se ha pronunciado a través de su presidente, de la necesidad de modular el dictamen de la Corte Constitucional, es importantísimo que se pueda presentar este estudio fidedigno, independiente, insisto, por un tema de transparencia y credibilidad, y en función de eso la Corte tenga más argumentos, pueda buscar nuevos asesores, nuevas personas que les eduquen, les ilustren, y con eso se pueda definir claramente que pueda continuar produciendo el campo y recurrir a lo que yo decía, en función de ese estudio, saber qué porcentaje de lo que genera mensualmente, puede ser un 3, un 5, un 8%, va a un fondo destinado para el cierre, porque ¿cuál es el gran problema? Comencemos, si la buena voluntad existe, sin necesidad de que el estudio tenga... Recuerda que él dio una respuesta muy responsable cuando le preguntaron esto Liz Valareso y Milton Pérez. Dijo, en principio 1 o 2 años que le dieran de plazo adicional, pero no sé, dijo, tengo que consultar a los técnicos. Creo que la moratoria es un camino viable. Estamos en guerra, no estamos en la misma situación que hace 2 años, estamos en guerra y nosotros logramos parar lo que era una avalancha de violencia y de destrucción. Entonces es esencial que se acompañe también con incremento de ingresos o con alguna forma de moratoria en el cual podamos mantener ciertos ingresos hasta que pase este tiempo, que es un tiempo clave, que si es que no lo luchamos y no lo financiamos, perdemos el país. ¿Una moratoria de cuánto tiempo? Tendría que hablar con los expertos, pero por lo menos debería ser de 1 año adicional. 1 año adicional. 1 año adicional, por lo menos. 100% de acuerdo. Recuerdo la respuesta responsable que dio, pero si la voluntad es esa y no ir a un engaño, a un diferimiento eterno, ¿no? Desde ya debería destinar un 10% para eso. Mira, aquí está mi voluntad. Desde ahora el 10% de lo que produzca mensual se va a destinar a eso. Puede ser, puede ser. Y hay la garantía de que el dinero, que hoy día no hay, Carlos, no tienen un medio, Petroecuador no tiene recurso económico alguno y por eso vemos todo lo que estamos viviendo en el sector petrolero. Un campo que se toma, un campo que no le pueden mantener. Ahora vamos a transferir un oleoducto, ¿cómo lo van a mantener? Ahora, ¿qué pide él a la Corte Constitucional? Aunque usted no sea jurista, se lo tengo que preguntar, respecto a modular. ¿Qué le dice él? Señores, denme un plazo. Tiene que darle una referencia, pues él ya habló de 1 o 2 años. Ya. ¿Qué les dice? Él necesita presentar un estudio creíble, de primera, en donde demuestre desde el punto de vista técnico lo que se necesita hacer, desde el punto económico cuánto nos va a costar, porque no es soplar y hacer botellas, el dictamen de la Corte Constitucional hace referencia al impacto económico que eso va a traer. Ajá. ¿Cuánto va a costar y qué tiempo nos va a tomar? Ok, ni siquiera entonces debe pedirles modular a ojo de buen cubero o según criterios técnicos respetables, no. Según un estudio que puede tomar entre 6 y 8 meses mínimo. Yo creo que ese estudio, si él dedica a una persona como directora de orquesta y hay un equipo de gente que responde a un mandato presidencial, porque yo he estado en el sector público. Cuando algo viene de presidencia, Dios mío, todo el mundo es eficiente, todo el mundo trabaja 60 horas a la semana como el viceministro, todo el mundo se pone en el mismo nivel. 4 meses, 5 meses tenemos el estudio, porque no se olvida que tenemos 7 meses. ¿Cuánto tiempo duró usted como ministro de Energía? Yo estuve 26 meses. ¿Como ministro de Energía? No, perdón, yo estuve como viceministro de Minas. ¿Y como viceministro? Como viceministro estuve 27 meses de mis 2 funciones. Pero como ministro, no como viceministro. No, como ministro estuve encargado 5 ocasiones por parte del ingeniero Carlos Pérez. ¿Por qué nunca lo pusieron de titular? Porque nunca me ha interesado ser titular. ¿Y político? ¿Por qué? Porque definitivamente soy técnico y me gusta dar resultados con cosas técnicas de primera y que el país trascienda en las áreas. Digresión importante, porque no crean que no sé la trayectoria del señor. Y al final les recuerdo algo que sí sé, que fue lo que desde hace 5 o 6 años me hizo ponerle atención a sus criterios. Antes que él rebata de Pedro Bermeo, de Jazz Unidos. La minería que hay en el Ecuador, según los expertos de todo lo que se gana con esos proyectos mineros que ya existen, no representa ni el 18% de lo que viene del petróleo. Por lo tanto, independientemente de si logremos o no hacer los proyectos mineros, que como digo, hay muchísima resistencia, como usted mismo lo dice, es imposible
que pueda reemplazar el petróleo, porque simplemente no hay minería suficiente en el Ecuador. Entonces hay que tener eso como primer punto. Más bien, hay que pensar en cómo salimos de esa lógica de dependencia de vender minerales, primario exportadores, ¿no es cierto? Ser una economía primaria exportadora. Ahí y eso es estamos justamente hablando a del donde modelo de nosotros... desarrollo. Exactamente. En eso vamos a entrar Ese después. es el centro de este debate. Y cuando ellos proponen eso, lo vi el otro día al doctor Ramiro Ávila en Radio Centro, allí se quedan, reclaman un nuevo modelo y no dicen cuál. Simplemente hay que dejar de explotar combustibles fósiles por todas las cosas que hemos visto en el programa, pero decía yo en el anterior que se van a ir ellos a vivir a carpa primerito y no a las penthouse de las González Suárez para comenzar dando ejemplo del modelo que quieren. No tenga usted la misma omisión. ¿Qué se les puede responder a los ambientalistas que sí tienen razón por la enorme contaminación del planeta que viene más que por la explotación de los combustibles fósiles, por la falta de calidad en uso de combustibles, principalmente? ¿Qué? Estamos destrozando la tierra, ustedes quieren, sigan destrozando la tierra. Yo cuando tenía 18 años y comenzaba a estudiar ingeniería, tomé 2 decisiones de mi vida. La más importante, mi pasión por el entorno, por el ambiente. Yo soy un ambientalista consumado. Soy un ambientalista con una pasión total por el entorno. Y la segunda decisión es, ¿qué puedo estudiar y qué puedo hacer yo en mi vida para trascender en esos aspectos? Y es lo que he hecho. Todo lo que yo he hecho en mi carrera, con mucho éxito en el tema ambiental y social, ha sido siempre partir de un principio básico que prácticamente nace 7 años después que yo nazca, en el 72, cuando se habla del desarrollo sostenible, donde buscas el equilibrio entre todo lo económico, todo lo social de un proyecto y todo lo ambiental. ¿Existe eso que es lo ideal? ¿Dónde? Ejemplos clarísimos. Nosotros hemos hecho proyectos aquí en el Ecuador y que los hemos vendido y han sido base de estudio para nuevos proyectos. Deme un caso. Hablemos del caso Tarapoa. Nosotros cogimos proyectos antiguos, viejos, y fuimos creciendo con ese bloque, hicimos actividad sísmica. El ejemplo que usted tomó en esas fotos de Batata 2, que es una plataforma de menos de 1 hectárea, en la cual todas las mejores prácticas del mundo en el tema ambiental y social fueron aplicadas. Las excepciones no hacen la regla. No, pero quiere decir que si hay una industria, que estas personas, en lugar de sesgarse y vivir como ellos viven, porque no viven nada mal. Son mínimas esas industrias. Son pocas. Hay bastantes industrias que actúan y hacen las cosas bien. Yo creo que cuando el mundo en los 90 da ese giro hacia el desarrollo sostenible, hacia el cuidado del ambiente. ¿Cómo puede un petrolero ser ambientalista? Pues, haciendo eso. ¿Cómo puede un impulsor de la minería legal, de paso, ser ambientalista? Haciendo los proyectos bien. Hay proyectos... Es decir, que la alternativa es seguir con la misma fórmula de desarrollo, pero con el máximo cuidado ambiental. Yo añadiría eso, el máximo cuidado ambiental, el respeto a la gente y la eliminación de la corrupción de parte y parte. Empleados de las empresas pueden ser corruptos, empleados de las entidades que regulan y controlan pueden ser corruptos. ¿Quiere usted que cambie la naturaleza humana? El mal está consustancialmente con el ser humano como el bien. No todo el mundo es corruptible, yo tampoco. A mí me puede tirar la piedra, nadie tira una piedra que yo reciba $1. Y en su caso a mí me consta que es cierto. Entonces, los que somos, yo creo que la regla es que la gente es buena y la excepción es que los malos, los que se hacen ricos, que llegan a ser ministros de Energía y Minas, y en menos de 6 meses están en la cárcel. O vemos ministros de minería en gobiernos anteriores que se van con $200 millones. O los escándalos que vivimos ahora en el gobierno anterior. Eso está mal. Bueno. Y eso es un factor que influye en el retorno de lo que los recursos naturales bien manejados pueden generar. Y qué bueno que lo recuerda un técnico como Fernando Benalcázar. Porque de repente ese es el origen del problema. La corrupción que arruina lo poco bueno que se ha hecho e impide que se generalice y convierte en regla o percepción de todo lo mucho malo que predomina, pero que todavía no nos abate. Con más volvemos en la parte final de esta entrevista. Verás a Fernando Benalcázar. Si tu vehículo está asegurado con Serviceguros, no tienes de qué preocuparte. Podrás contar con la mejor cobertura vehicular que incluye asistencia de remolque en todo momento. Permítenos asesorarte.
Cotiza con nosotros por WhatsApp al 098-715-9423 o en nuestro correo cotizavehículos@serviceguros.es. Bueno, entonces, ¿qué? Recordaremos cuál fue la posición ambiental y energética que tuvo este invitado en una de sus primeras comparecencias cuando Veraz se hacía en Canal 1, casi 6 años atrás. Banco Comercial de Manabí. Desde junio, a más en calificación de riesgo. Seguimos mejorando. A las 22 horas. Seguramente usted lo han de haber llamado en algún momento un banco a decirle que tiene un crédito preaprobado. Sí. Usted no necesariamente lo acepta, porque no tiene cómo pagarlo. Eso es lo que nos está pasando. De lunes a viernes y domingos. Significaría entonces que los jueces de la Corte Constitucional y otros, entre comillas, jueces que aparecen por nuestro ordenamiento jurídico sean capaces de responder por un delito de prevaricato. Entrevistas que hacen historia. Si yo le respondía al ciudadano Aliaga, mire, estamos investigando delincuencia organizada a su amigo Javier Jordán, ¿usted cree que iba a avanzar el caso Metástasis? Y preguntas que abren caminos. ¿Usted cree que la Asamblea, aún con esa mayoría que tiene, va a atreverse a destituirla tras todo lo que reveló? Vera a su manera. Lunes a viernes y domingos a las 22 horas. Por Facebook y YouTube, RTU. Vito TV, Extreme Canal 15 y 709 HD, Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194, Radio Centro 101.3 FM. Recordemos a Fernando Benalcázar 5 años atrás, me recuerda el productor, no 6, en Veraz. Yo creo que lo más importante es ver la película global. La actividad petrolera, la actividad extractiva, la actividad minera son parte de un problema que trae réditos económicos si se lo maneja de manera responsable. Hay otras actividades terribles para el daño ambiental y la deforestación. En ese caso, agricultura. La extensión de la frontera agrícola. Yo le invito, señor Vera, que alguna vez me acompañe a un proyecto de Zamora Chinchipe. Claro, hay una huella del proyecto Mirador, no podemos negar. Todo proyecto tiene una huella. Pero es triste levantar la vista y ver al frente 50, 60 hectáreas deforestadas sin un árbol y con 2 vacas. Ese es el problema que nosotros tenemos. A ese extremo llega la frontera agrícola en nuestro oriente. Así es. O sea, ¿la frontera agrícola está causando más daño que las petroleras y la minera? Absolutamente de acuerdo. Y eso me lleva a una inquietud. En un año electoral, ¿es posible plantear, por las razones que usted acaba de explicar, diferir el cierre del bloque ITT de Yasuní? ¿No desistir de eso? Si fuese estrictamente por el entorno político y cuidado a amenazar su voto o su reelección, podría haber lo que usted describe. Pero yo creo que este presidente ha dado visos de cosas que nadie nos imaginábamos que lo iba a hacer. Y no creo que él, al haberse pronunciado hace pocas semanas sobre este tema tan sensible, tan álgido para la economía ecuatoriana, más allá del tema ambiental, lo deje de lado. La impresión que yo tengo, no le conozco al señor presidente, es que cuando él comienza una actividad, la termina. Y para él poder terminar, necesita poder llevar a la Corte Constitucional argumentos técnicos y legales. Ahora, y en cambio, pregúntese usted como conocedor de la materia, conocedor de la consulta, conocedor de la pregunta, ¿se dio cuenta de este error a tiempo? ¿Por qué no lo advirtió y les dijo, señores, aunque ganen con la pregunta, es inviable la ejecución, porque técnicamente comete un error indefinidamente mantenerlo bajo el subsuelo? Y adicionalmente después, en su dictamen, la Corte Constitucional, o antes, al mismo tiempo, comete otro error diciendo que está debajo del subsuelo. Párenla, eso es lo responsable. Parece que ustedes han esperado, déjalos nomás. Esto es un error, no se puede aplicar. Si se equivocan, no la podemos ejecutar.
En mi caso puntual la respuesta es muy sencilla. Yo me di cuenta el rato que votaba. Y sinceramente no le di ninguna relevancia al tema, porque creo que es una tecnicalidad muy débil. Si usted pediría en una corte, en un juzgado, y esto sí he comentado con eminencias geológicas del Ecuador, profesores míos de la maestría en la Universidad Central, yo le decía, ¿qué tan sustentable es esto cuando en el contexto general de un dictamen se intercambia este concepto? Yo, que es uno de los testigos oficiales en temas geológicos, jamás defendería ese punto. Y es la realidad. Entonces yo no le di ninguna relevancia. ¿Sonaría una leguleyada? Para mí es una leguleyada. Y las personas que lanzaron ¿A una viveza criolla? No creo que es por ese lado de la viveza criolla. Es buscar cómo argumentar a un tema que para mí va más allá de poner una palabra o dos. Había que estudiar y analizar al revés y al derecho y tener argumentos en los cuales tenemos que ser conscientes. Hay una votación popular. Nadie puede ir en contra de eso, a no ser que sea otra consulta popular, que creo que políticamente en estos momentos o en los próximos 18 meses no se va a dar. Y eso es lo que hemos buscado hacer en este programa. Otra respuesta para lo mismo, pero con distintos fundamentos. Los técnicos que aquí se han propuesto, que llevan a que la sugerencia de Fernando Benalcázar se aplique. Los fondos que esto genere, acumularlos hasta que un estudio técnico responsable diga en cuánto tiempo y cómo se puede concluir ese proceso de cierre y entonces se haga. No es que nos aprovechemos del error cometido de mala o de buena fe en la pregunta para decir, lo siento, como el petróleo no está abajo donde ustedes dicen que está, no puedo sacar lo que no existe donde ustedes dicen que está. Yo discrepo, como me habrán oído en la ocasión anterior, creo que es imposible la consulta, se equivocaron, qué pena. Pero como dice el ingeniero Fernando Benalcázar, si recurren al espíritu de la ley, claramente está que es otro, que era mantener el petróleo donde está, ¿ya? Si es que se votaba a favor de aquella consulta. Hay una última opción, a la cual también se acaba de referir él, que yo creo que es la mejor. Empezar a hacer lo que propone y no descartar a futuro que por la vía en que se hizo, esto se deshace. Es decir, consultar en una consulta que no será la próxima, dadas las circunstancias de X, Y, Z. ¿Debe ratificarse lo que se dijo acá? ¿Sí o no? En todo caso, a corto plazo, sería un daño ambiental peor ejecutar sin ninguna técnica y en un tiempo no fundamentado en estudios lo que la consulta ha ordenado. El debate queda planteado y la decisión, porque ya tiene una puerta de salida y luz al final del túnel, en manos del Ejecutivo. Mil gracias. Gracias, Carlos. Hasta la próxima entrevista. Verás, es posible gracias al auspicio de Serviseguros, Comandato, Banco Comercial de Manabí, Empagran, Bankers Club. Transmisión simultánea, Vito TVO, Manavisión, Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Extrema 92.5 FM en Cotopaxi y Tungurahua.